niños, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy continuamos con nuestras clases de la escuela dominical. Vamos a ver nuestra lección número 5. Nuestra serie, acuérdense que se llama La máquina del tiempo. Bueno, el día de hoy quiero recordarles todo lo que ustedes ya saben. No olviden estar guardando sus ofrendas en casa y la alcancía que ustedes hicieron para que cuando regresemos a la iglesia puedan depositarlas ahí. También si tienes alguna petición de oración o alguna acción de gracias, puedes compartirla a través del grupo de WhatsApp o ponerlo en la transmisión, pedirle a tu mamá que te ayude a hacerlo. El día de hoy nuestra lección es la número 5 y se llama Jesús el prodigio. Y lo vamos a encontrar, si tú tienes tu Biblia, abre tu Biblia en Lucas 2, 41 al 51. Te voy a leer algunas porciones de la Biblia y otras te las voy a ir contando, ¿sale, vale? Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar, ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Es decir, fueron José y María junto con Jesús a Jerusalén, como iban cada año a hacer la visita al templo. ¿Y qué acabamos de leer? Que Jesús básicamente se perdió. José y María iban regresando y no se dieron cuenta que Jesús se había quedado, pues porque iba muchísima gente en el camino, porque muchos iban en esa temporada del año a visitar el templo. ¿Tú alguna vez te has perdido? Yo no, nunca me he perdido, pero mi hermano, el más pequeño, una vez en la playa se perdió y se siente muy feo estar buscando a alguien y no encontrarlo. Entonces, imagínate qué sentirían tus papás si tú te perdieras. Pues se preocuparían mucho, ¿verdad? Estarían muy preocupados. Y seguramente José y María así estaban una vez que se dieran cuenta. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 44 dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándoles. Es decir, José y María, una vez que no lo encontraban entre la gente, decidieron regresar a Jerusalén para empezar a buscarlo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces pasaron ¿cuántos días? 3 días pasó Jesús en Jerusalén, estando en el templo. Mientras tanto, esos 3 días sus papás, José y María, lo estaban buscando. Imagínate cómo se sentían sus papás de no saber dónde estaba Jesús. ¿Y en dónde estaba? Pues lo bueno es que estaba en un lugar donde no corría ningún peligro. Estaba, miren, aquí tengo uno, estaba en el templo. Y dice que estaba con los doctores de la ley. O sea, estas personas sabían mucho acerca de la Biblia. Eran personas que conocían la palabra de Dios muy bien, que eran muy sabias y tenían mucho conocimiento. Y Jesús para este entonces tenía apenas 12 años. Y la Biblia nos dice que Jesús estaba sentado con ellos en el templo, escuchándolos y preguntándoles también. Y todos se asombraban al ver que un niño tan pequeño tenía tanto conocimiento y tenía tanta sabiduría. Y mientras tanto pasaban esos 3 días, pues sus papás seguían buscándole. Entonces, ¿qué creen? Después, José y María dijimos que regresan a Jerusalén para poder buscarlo, y al lugar en el que van es al templo, y ven, déjenme lo pego, ven que su hijo estaba sentado con los maestros de la ley, platicando muy a gusto. Entonces ellos se sorprenden al ver que su hijo estaba ahí, pero al mismo tiempo, imagínate, después de que lo habían estado buscando tantos días, pues les dio tranquilidad saber que Jesús estaba ahí. El versículo 48 dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo,
¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Es decir, cuando Jesús no estaba preocupado porque no estaba con sus papás, él estaba muy concentrado en lo que estaba haciendo porque él dice que está en los negocios de su padre, es decir, estaba en la casa de su papá. Por ejemplo, ¿a ti te gusta ir a la iglesia los domingos o los miércoles, los días que normalmente ibas a la iglesia? ¿Extrañas ir a la iglesia? Nuestra respuesta debería de ser sí, porque es la casa de nuestro Padre Dios. Entonces a nosotros también nos debe encantar estar en la casa de nuestro Padre, y también debemos aprender, así como Jesús, aun cuando era un niño, escuchaba a los maestros de la ley y preguntaba, hacía preguntas porque le interesaba aprender, y él también transmitía lo que él había aprendido hasta ese entonces. Entonces, tú, aunque seas, a lo mejor tienes menos de 12 años, que es la edad que tenía Jesús, a lo mejor tienes, no sé, a ver, ¿cuántos años tienes ahorita? Como 7, 8, Hannah a lo mejor un poquito más chiquita, pero aún ustedes que son muy pequeños, cada que van a la iglesia, cada que van a la casa de Dios, pueden aprender algo nuevo escuchando, haciendo preguntas, estando atentos, así como Jesús lo hacía, para que la gente cuando te escuche también diga, mira, qué niña tan bonita, qué niño tan bonito, cuánto sabe. A veces hay niños que saben muchísimo más que adultos, no depende de nuestra edad, depende de saber escuchar y el saber estar atentos a lo que estamos ahí. Después, pues ya él regresa con sus papás a casa, pero todos se sorprendieron de que Jesús estaba tan atento en el templo y que dijo que estaba en los negocios de su padre, que no debían de preocuparse. Imagínate qué sentirían tus papás si tú les dijeras, ya quiero ir a la iglesia, o ya extraño a la iglesia porque quiero aprender acerca de las cosas de mi Padre Dios, porque tú, pues ya hemos hablado acerca, entonces tú ahora eres su hijo y Dios también es tu Padre, así como lo es el Padre de Jesús, y tú también puedes estar en los negocios de tu Padre, tú también puedes aprender acerca de Él y hacer muchas cosas en la iglesia. Te voy a dar 5 preguntas de repaso para que tú las contestes en tu libreta y las mandes de las evidencias de tu trabajo en casa, ¿sale? La primera pregunta es, ¿cómo se llamó la lección de hoy? Te lo dije al inicio. La segunda, ¿cuántos años tenía Jesús cuando fue al templo? ¿Listo? La tercera, ¿cuántos días estuvo perdido Jesús? Y la cuarta, ¿en qué aspectos crecía Jesús? Ahorita te voy a decir esto. Y ahora, ¿cómo tú, esta es una pregunta abierta, cómo tú puedes crecer como lo hacía Jesús? Todos se maravillaban porque Jesús era muy pequeño. Y para finalizar, en el versículo 52, el último versículo de nuestro pasaje dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, Jesús no solamente crecía físicamente, no solamente era más alto o cambiaban las facciones de su cara, sino que conforme iba creciendo en edad, también iba adquiriendo un mayor conocimiento. Entonces, con esto vas a contestar en qué aspectos crecía Jesús y cómo tú, qué cosas puedes hacer para crecer con como lo hacía Jesús. ¿Listo? Y nuestro versículo para memorizar va a ser Lucas 2:49, que dice, entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Este es tu versículo para memorizar. Y otra actividad que vamos a hacer, yo aquí dibujé con unos recortes, mira, ahí te voy a enseñar, hice el templo y a Jesús escuchando a los maestros de la ley y a sus papás una vez que lo encontraron. Bueno, lo que tú vas a hacer en una hoja blanca, vas a dibujar tu templo, a la iglesia a la que tú vas. Entonces,
vas a dibujarte en la iglesia cómo te acuerdas tú, cuál era tu momento favorito cuando estabas en la casa de Dios. A lo mejor es en la escuela dominical, o a lo mejor es en el tiempo de la alabanza, o cuando podías saludar a todos en el culto. Entonces vas a dibujar 2 de tus momentos favoritos de la iglesia, los que tú más extrañes. Y después que hayas dibujado esto, vas a poner el versículo que te acabo de decir, Lucas 2:49, y nos lo compartes por el grupo de WhatsApp. Y ya que tengas tu dibujo, entonces otra cosa que vamos a hacer tú y yo va a ser orar para que Dios nos permita regresar pronto a la iglesia y podamos regresar a vivir esos momentos que eran tus favoritos en el templo, para que como Jesús nosotros podamos estar en el templo y podamos seguir aprendiendo. Ahora lo estamos haciendo desde casa, pero estoy segura de que todos extrañamos estar en la iglesia y vernos y aprender así como Jesús lo hacía. Entonces esa va a ser tu actividad. Dibujas un templo y dibujas tus 2 momentos favoritos de cuando vas a la iglesia. Y después vamos a orar por esas peticiones que tenemos, ¿sale? ¿Vale? Entonces, pues eso es todo por nuestra lección de hoy. Es la lección número 5. Espero que aprendas algo. Acuérdate que no importa qué tan pequeño seas para aprender, Dios siempre puede usarnos una vez que aprendemos a escuchar, que aprendemos a preguntar, a prestar atención y darle importancia a las cosas de nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú mandaste a tu Hijo Jesús a la tierra y nos has dado muchos ejemplos con su vida, Señor. Aún en su niñez podemos aprender de ti y te pido que los niños de nuestra iglesia puedan aprender del ejemplo que nos dio Jesús aún cuando era tan pequeño, Señor. Que podamos anhelar estar en tu iglesia, estar en tus negocios como Jesús lo hacía. Que podamos estar atentos para escuchar y para aprender de tu palabra. Señor, te pido que bendigas a cada niño de nuestra iglesia esta semana, que tú seas con ellos, Padre, y que permitas que pronto podamos regresar a tu casa y podamos estar todos juntos, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, me dio mucho gusto saludarte, espero que estés bien, que hagas tus tareas en casa, que repases y nos vemos muy pronto. Dios te bendiga.